Un cubano que ha sido identificado como Vladimir Garrido obtuvo el Parole in Place durante su cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad de Miramar. Este hecho, que ocurrió recientemente, ha sido celebrado por la comunidad cubana en el exilio, pues renovando la esperanza de que muchos que se encuentran en esta situación migratoria similar, pero realmente esto significa de que hay un cambio migratorio para los cubanos con orden de deportación y que van con mucho susto a estas entrevistas en Miramar. Lo vamos a conversar con la abogada experta en inmigración, Laura Jiménez, como cada jueves. Laura, un placer saludarte y bienvenida. ¿Qué hay de cierto? ¿Esto es como una golondrina en el verano o qué está pasando? Bueno, Mario, es una pregunta muy interesante porque la realidad es que ICE todavía continúa denegando múltiples solicitudes de parol. La oficina de Miramar, donde es la oficina que más solicitudes nosotros sometemos, no nos aprueba prácticamente ninguna de las solicitudes, a no ser que la persona haya tenido un miedo creíble en frontera y que haya sido positivo. Estos son los casos en los que hemos tenido un poco más de éxito. Es probable que esta persona le hayan hecho un miedo creíble en frontera, es probable que la forma de procesamiento de él haya sido un poco diferente al resto de los casos. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos, sobre todo los que entraron después de noviembre del 2020, a la fecha que entraron de manera ilegal y sobre todo si tienen un proceso abierto en la corte, no están calificando para este parol y los están denegando con un correo electrónico o con una carta que apenas tiene 2 oraciones. No califica para el parol o no hay jurisdicción. Wow. Tremendo. Y te lo decía con la pregunta y con la esperanza de que ha generado el caso de Garrido, porque muchas personas les da temor que tienen una orden de deportación ir a estas citas en el departamento de ICE, en el condado Broward, aquí en el sur de la Florida, o en los diferentes lugares que hay de procesamiento en los Estados Unidos. Sí, sobre todo una persona que ya tiene una orden de deportación y que le emitieron una orden de supervisión I-220B, no debe ir solo a una cita de supervisión con ICE. Debe informarse primero con un abogado, porque si bien esta persona, si entraba dentro de estos parámetros, que tenía una orden de deportación y que tenía una forma de supervisión I-220B, tuvo una suerte, es probable que esta suerte se haya debido a otros factores legales en el procesamiento de su caso. Y no todos los casos son iguales, es la realidad. De todas maneras, estamos hablando, y para beneficio de nuestra teleaudiencia, Parole in Place es esta nueva oportunidad que hay, que entró en vigor ahora en verano, para la oportunidad de aquellos que se han casado con un ciudadano o ciudadana norteamericano, que independientemente de estar indocumentados, ahora pueden hacer este ajuste de su estatus, si me corriges, dentro de los Estados Unidos sin tener que ir, a su país. Sí, pero son diferentes tipos de parol. Vamos a recordar que dentro de la figura legal del parol en los Estados Unidos hay muchas formas diferentes de solicitarla, hay muchas formas diferentes de calificar. Este parol que emitió ICE no tiene nada que ver con la orden ejecutiva del presidente Biden de otorgarle un parol in place a través de las oficinas de UCIS, no de ICE, a las personas que llevan más de 10 años con presencia física en los Estados Unidos y que han estado casados con un ciudadano americano antes del 16 de junio de este año. Tremendo. Y esa es la gran diferencia, por eso no se pueden, digámoslo, escuchar todos estos cantos de sirena. Escuchen, le aprobaron a fulano y esto le va a pasar a todo el mundo. No es así, cada caso es completamente independiente y quien está procesando estos casos tiene la jurisdicción de hacer preguntas, pedir documentos y si encuentra algo que no coincide, pues pueden pasar por esta situación. Última recomendación, abogada, ya decía usted, no vaya sin haber primero consultado a un profesional de las leyes de inmigración. ¿Qué otra recomendación le daría a usted? ¿Algún documento, alguna cosa que puedan ir juntando, cogiendo? Bueno, siempre que vayan a consultar a un abogado deben de llevar la mayor cantidad de documentos que tengan en su posesión de su caso migratorio. Los documentos que le dieron en frontera, si fueron a un juicio o se sometieron ya a un asilo y quizás este fue perdido en una audiencia, bueno, la copia de ese asilo, la copia de la decisión del juez. Si fue un caso que perdieron porque no se presentaron a la corte, bueno, pues suficiente documentación sobre el tiempo en que presentaron ese asilo,
la razón por la cual no se presentaron a la corte. Muchas personas han estado enfermas o han perdido un familiar o no han recibido la notificación a la dirección. O se han mudado, ¿no? Se han mudado de una casa a la otra. Exacto. Entonces siempre deben de traerle al abogado la mayor cantidad de documentos posible para que en esa consulta el abogado pueda evaluar de una forma más completa ese caso. Tremendo. Como siempre, un placer tenerte para aclarar todas las dudas de inmigración. Laura, un buen fin de semana para ti. Igualmente para ti, el placer es mío. Gracias. Buenas tardes a todos. Tenemos más aquí en Mega TV, donde se decide la política. No se vaya.